Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a nuestro YouTube, con una semana de retraso. Cierto es, y que ya algunas personas nos han preguntado, y me han preguntado personalmente, ¿qué pasa con Mar de la Madrid, que no habéis sacado el YouTube de esta semana? ¿Le pasa algo a ella? Y he dicho, no, está bien. Entonces, digo, no, soy yo el que no he podido cumplir así a rajatabla, ¿no? Así que disculpas por nuestra impuntualidad, que es la primera vez que nos ocurre, ¿no? De mes a mes. Y, bueno, hecha esta aclaración, decirles que estamos, bueno, desbordados, en el buen sentido, por las respuestas que hemos tenido un mes más a nuestro YouTube mensual, y que, bueno, para nosotros es un motivo de generosidad por parte de ustedes el que acojan nuestros comentarios a propósito del tema que sea, con ese respeto, ese cuidado y esos comentarios que nos hacen, ¿no? Les estamos inmensamente agradecidos, de verdad. Y abordamos este nuevo encuentro pues con el entusiasmo de saber que vamos a estar en la onda de todos los anteriores. Gracias por estar con nosotros. Saludos cordiales. Y saludamos a Mar de la Madrid, que está otra vez con nosotros. Sí, muchas gracias. Y muy de color. Sí, muy de color, del anillo de San Miguel. Sí, es que está haciendo un calor. Sí. Un poco exagerado ya para este tiempo, pero bienvenido sea. Claro. ¿Qué me miras? ¿Me ves algo raro? Te veo algo raro, sí, quizás sea la pregunta que estés fraguando. Es que como me has dado más tiempo... Claro. Pues entonces igual es más enrevesada por eso. Puede ser, pero Sí. Tengo sospechas. No. ¿Quieres que te la diga ya? Sí, claro, ya estamos... Ya estamos en ello. Pues mira, el caso es que es una cuestión muy básica del ser humano. Uy. Sí, es súper básico en el ser humano. Es que sin eso, pues la vida tal como la conocemos no se puede dar. Y me refiero a, fíjate qué básico es, me refiero al alimento. Al alimento, sí, pero no es tanto como qué tenemos que comer, porque claro, vivimos en un mundo en que realmente, o sea, te pones a mirar, se sabe muy poco sobre lo que hay que comer y lo que no. Y unos comen carne, otros comen solo verduras, otros solo pescado y huevos y lo demás no, otros solo pasta, en fin, no, lo mejor es el arroz. Pero no me refiero tanto a eso, a qué comer, sino yo querría ir un poquito más allá. O sea, como más a la trascendencia de ese alimento, ¿no? O sea, el significado del alimento que va más allá de la cuestión material del soporte de un organismo físico, como puede ser el cuerpo, que va más allá, ¿no? Porque, claro, el alimento desde siempre es como ese elemento que se ha utilizado para esclavizar a mucha gente, ¿no? O para hacerla sentir pobre. O sea, cuando uno piensa en la pobreza, piensa en los que no comen, en los que no tienen para comer. Entonces es como que va muy asociado a situaciones en las que como es una necesidad, se asocia con esa posibilidad de que te esclavicen para no tener sensación de que te va a faltar el alimento, ¿no? Y creo que eso es un hilo conductor que ha ido acompañando al ser humano desde tiempos ancestrales incluso, ¿no? En los que, bueno, pues mismamente el cambio de la recolección y los frutos a la agricultura supuso precisamente, yo creo que ese cambio de mentalidad y la posibilidad
de esclavizar a los otros seres humanos. Porque si tú garantizas que tienes el alimento y que esto es lo que se come, y además que te produce unos efectos físicos de transformación y de cambio, mejorando esa condición, pues te pone en ventaja con el que no lo tiene, ¿no? Entonces puedes hacer de él lo que quieras. Desde ahí hasta nuestros días con los transgénicos es un poco ese mecanismo, ¿no? O sea, el alimento se ha utilizado como un medio de esclavitud de los seres humanos. Por lo tanto, entiendo yo que si es un medio que se ha utilizado para esclavizarnos ahora, por ejemplo, con los transgénicos, con la reserva de las semillas por parte de Monsanto y de los que están ahí a cargo, pues obligan a todos a qué tipo de alimentos tienes que abocar tu alimentación, ¿no? Entonces, es una forma de esclavitud y de tenernos pues en sus manos, porque tienes que recurrir a ellos. Entonces, si es un elemento de esclavitud, a lo mejor resulta que no era tanto así en principio, sino que era el elemento para liberarte, para cambio de conciencia o para, no sé. En esa onda es la que yo te quiero preguntar, ¿cómo deberíamos de estar realmente posicionados los seres humanos ante el sentido real y trascendente del alimento, para que, por otra parte, no nos diera miedo comer, ¿no? Como a veces ocurren esas anorexias nerviosas o esas bulimias, o que nos llevan a una obesidad, ¿no? Como algo que es necesario y que es como el sustrato más básico de la vida, nos puede hacer enfermar, ¿no? Entrar en esa mentalidad de enfermedad. Entonces, va un poco por ahí la pregunta o la cuestión, para que aprendamos a estar ante el alimento de una manera liberadora. O sea, ese concepto de ese alimento y nosotros ante él. Bueno, el alimento, como bien dices, no se reduce exclusivamente al pan, al agua, a la carne, al pescado, a lo material. Quizás yo haría como una pequeña extracción del agua. Digamos que no lo sintonizaría como alimento, como es un elemento constituyente nuestro, ¿no? Entonces, evidentemente vehiculiza, ¿no? Y puede vehiculizar numerosos nutrientes y numerosas infecciones, ¿no? Pero en general creo que el alimento tiene un valor que va más allá de lo concreto. Me explico. Cuando vemos las diferentes filosofías, el budismo, el hinduismo, el islam, el cristianismo, filosofías y religiones que van en alguna medida juntas, nos damos cuenta que hay un fenómeno común en todas ellas, que es el ayuno, ¿no? Entonces, el ayuno constituye una parte de la alimentación. Esa sería la primera consideración. Ahora, por ejemplo, que está tan de moda el ayuno intermitente, sí. ¿no? Pues esa es la primera revelación que podemos hacer en torno al alimento. Es decir, que ayunar es alimentarse. También. Evidentemente, si no te alimentas, aunque hay algún caso excepcional en India, que persona en concreto que salió hace tiempo, que llevaba años sin tomar, ni beber, ni comer, y lo único que hacía era meditar, ¿no? Fue estudiado y reestudiado y no se encontró ninguna trampa. Bien, puede haber alguna excepción más, ¿no? Había otro caso probable en Alemania. Pero salvando esas distancias y recurriendo a esas tradiciones antiguas, vemos que lo primero que tenemos que resaltar del alimento es el ayuno. Por otra parte, de esa posición de ayunar tenemos otro elemento, que es que tenemos el centro del hambre.
En el bulbo tenemos unas neuronas especializadas que nos dicen que tenemos hambre y que tenemos que comer. Hambre, comida, alimentación, nutrición. Es decir, que somos estructuras de naturaleza concertada, concretada y conjugada, que para seguir manteniendo esa estructura necesita de elementos para renovar sus recursos. Entonces, primera revelación, entre comillas, permitan la palabra revelación. En la alimentación, el primer elemento fundamental es el ayuno. Esa es una forma de alimentarse. Otra forma de alimentarse es el ayuno solo con agua. Por eso lo extraía. Y otra forma de alimentarse es el alimento propiamente dicho, legumbres, cereales, verduras, caza, etc. Bien, con esos tres elementos que hemos relatado, alimentación de ayuno, alimentación de agua y alimentación de materia concreta, tenemos que darnos cuenta que esas tres alimentaciones nos producen un estado de conciencia diferentes. Es decir, que si yo voy a lo concreto y a lo material y como comida opulenta y copiosa, pues me entrará sueño, cansancio y mi sistema glucémico entrará en distorsión, las hormonas, y probablemente mi conciencia no esté todo lo lúcida que debería de estar. Por otra parte, si mi alimento es solamente agua, probablemente mi estado de conciencia cambie y empiece a darme cuenta de elementos, circunstancias y sensaciones que antes no tenía. Y culminantemente, cuando entro en ayuno completo, de seguro, y es así, hablamos por conciencia propia y conciencia ajena, ¿no?, que se entra en un estado de visión de lo que sientes y lo que percibes también diferente. ¿Esto qué significa? Significa primero que dependiendo de los alimentos que tomemos, concretos, agua o no alimentos, nuestra conciencia se modifica. Punto 1. Punto 2. La actitud que yo tenga ante el ayuno, ante el alimento solo acuífero o el alimento variado, también me va a producir diferentes estados de conciencia. Porque no es lo mismo hacer un ayuno estricto como protesta para liberarme y para protestar por una situación injusta, que hacer un ayuno con objeto de hacer que mi conciencia se amplifique. Luego, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir con esto que nuestra conciencia y nuestra alimentación están íntimamente unidas, no están separadas. Igual que si solo ayuno con agua, me dispongo intencionadamente, y si mi actitud ante el alimento es pequeña porción o gran proporción, también eso va a permitir que ingiera un determinado tipo de alimentos, más o menos. Luego, entonces, tenemos varios factores. Primero, el alimento concreto. Segundo, el alimento solo agua. Tercero, el alimento ayuno. Cuarto, la actitud ante ese alimento. De esos tres. Quinto, el cambio de conciencia que se ocasiona cuando yo estoy en esas diferentes alimentaciones. Esto nos lleva a considerar que, claro, lo ideal sería
trinitariamente conjugar las tres cosas, ¿no? Por eso, no en balde, muchas veces recomendamos a personas que hagan ayunos de 2 días intercalados, ¿no? Como un mecanismo natural para el fisiologismo y la alimentación, con objeto de combinar esos tres elementos. Porque, como decimos en Comer Salud, una cosa es el hambre y comer, otra cosa es alimentarse y otra cosa es nutrirse. Entonces, el centro del hambre te pide comida, pero si tú conscientemente sientes que no debes de comer porque quieres entrar en otro estado de conciencia, evidentemente no te va a costar gran esfuerzo. Ahora, si lo haces como protesta para algo, ¿no? Para que los demás duden de tu estado de salud porque no podrás soportarlo o soportar poco, ¿no? Entonces la situación de la conciencia es diferente. Es decir, que en resumen, conciencia y alimento están íntimamente unidos. Y me alimento a través de mi conciencia. Mi conciencia del valor que tiene el alimento, el valor del ayuno, el valor del agua, el valor de lo concreto. Lo ideal es que mi intención, atención, mi conciencia esté disponible para esas tres variables y sepa cómo incorporar una u otra, ya que es prácticamente imposible elaborar una dieta específica para cada persona porque tendría que estar de acuerdo con su código genético, y eso en la práctica sería imposible. Sí es posible que con mi actitud de conciencia y a través, en concreto, de la simple propuesta que le estamos haciendo, saber que y darme cuenta que si un día no como, mi estado de conciencia es diferente. Cambia. Un día, sí. Si un día, al día siguiente, solo bebo agua, mi estado de conciencia también cambia. Y si al tercer día como algo, mi estado de conciencia también cambia. ¿Qué somos en realidad? Un estado de conciencia. Porque cuando estamos dormidos o estamos sedados, no somos. No estamos. No estamos. Estamos cuando somos conscientes, ¿no? Sí. Luego, el alimento que nos habla y nos pregunta Mar de la Madrid, es importantísimo el saber compaginarlo, y es la recomendación que les haríamos, ¿no? Esa compaginación que tiene que estar a su vez de acuerdo con nuestra actividad, es decir, que depende de qué tipo de actividad física o psíquica hagamos para que sea más conveniente preferentemente una cosa o preferentemente otra. Eso en el aspecto genérico, ¿no? Pero hay otros alimentos. Los alimentos del ánimo, los alimentos del alma, el alimento del alma orante, el alimento del alma meditativa, el alimento del alma contemplativa. Son tres alimentos que nos dan un vigor especial. Añadiríamos desde nuestro punto de vista el alimento del Qigong, puesto que nos permite esa actitud ante el medio de abrir el espacio necesario para que nuestra expresividad se muestre. Es decir, hace un momento en ese espacio no estaba mi mano, el espacio se ha abierto para que entre mi mano. O bien, si lo prefieren, el espacio estaba vacío. Y simplemente ha sido cuestión de desplazarme hacia el vacío. Con estos elementos nutrientes que hemos citado, podemos entrar en la percepción de los nutrientes del entorno, como es nuestra relación con el amigo, el padre, la madre, el hijo,
el desconocido. Somos seres entornados, o sea, estamos en un torno, ¿verdad? Y todo nos alimenta, igual que todos habrán tenido la experiencia de un disgusto, pues se te ha quitado el apetito. Totalmente. Sí. O bien has tenido una alegría y dices, venga, vamos a comer algo, tómate un refresco, un helado, una tarta, ¿no? Es decir, que la alimentación y el ánimo van muy ligados, muy ligados, ¿no? Lo significativo es y sería el que tomáramos conciencia de esas alimentaciones anónimas que empiezan desde las primeras horas de la mañana con el buenos días, el desayuno o no, la labor, trabajo, las relaciones con la materia viviente. Somos seres que pertenecemos a una especie llamada vida, una parte más de la especie llamada vida, en la que hay microbios, bacterias, virus, helmintos, plantelmintos, barrera de coral, etc., ¿no? Así que no somos una especie humana, somos una especie de vida. Ya queremos ponernos apellidos y nombres, es que como queremos distinguirnos como prepotentes, ¿no? Y cuando vemos como una simple planta hace ladrillos con la luz y el agua, pues nos llama la atención. Cuando se hace fotosíntesis, vemos que es un proceso increíble que nosotros no somos capaces de hacer, porque realizamos otro tipo de proceso, como es a través del ciclo de Krebs, ¿no? En consecuencia, sería muy importante que a la hora de alimentarnos tuviéramos en cuenta esas posibilidades iniciales que hemos dicho, de ayuno, solamente agua, o ya alimentos variados, compaginarlos, ver cómo un estado, otro y otro modifica nuestra consciencia, ver como si yo tengo la intención de, también modifico mi consciencia a la hora de vivir ese ayuno o ese alimento cotidiano. Esto último que acabas de decir vendría al hilo para los alimentos, por ejemplo, se me ocurre ahora para esa contaminación de los alimentos que tan grande que hay hoy en día, con la manipulación y todo eso, el tener esa intención de tomarlo y que no me haga daño, ¿no? Que no me altere, digo. No sé si tiene que ver con eso. Hombre, tiene que ver y no tiene que ver. Es decir, que hay alimentos que están muy contaminados y que a veces difícilmente nuestro organismo puede depurarlos. Pero si yo me acerco a ellos con la actitud de alimentarme, de nutrirme, evidentemente pongo en marcha mecanismos inmunológicos, inmunocompetentes y hormonales para que pueda soportar los contaminantes que lleve. Y en cambio a lo mejor otra persona que no pone en marcha esa actitud, a lo mejor cae enferma. De hecho, ocurre que ante determinados alimentos unas personas se enferman y otras no. Entonces sí, creo que indudablemente nuestro organismo tiene recursos para solventar cualquier situación. En consecuencia, si yo voy a comer algo con un prejuicio, me va a hacer daño, para que vean la influencia. En cambio, si lo como con una confianza, aunque el alimento no esté en las mejores condiciones, mi organismo va a desarrollar actitudes para depurar y recoger lo valioso y expulsar lo contaminante. Eso es así, Eso es así, por los ejemplos que hemos puesto anteriormente, ¿no? Evidentemente tenemos un problema hoy en día, ¿no? Y es que la mayoría de los alimentos tienen un nivel de contaminación
con preservantes, conservantes, fertilizantes, abonos nitrogenados, y que son productos de una cultura, de una civilización, ¿no? La preponderante. No olvidemos que hay aproximadamente unas 1.000 millones de personas, aunque la cifra oficial es 858 millones de personas con hambre. Y a este propósito, en una viñeta del Roto que publica en el diario El País, venía un gusanito que decía: me llamo hambre y habito solamente en las personas pobres. Fíjense, ¿no? Igual que ahora se procura no llamarle hambre, sino inseguridad alimentaria. Que ese sería otro tema, indudablemente. Pero te das cuenta que efectivamente, recurriendo a la palabra del soplo crístico, no solo de pan vive el hombre. No, claro. En las tentaciones en el desierto, con el ayuno, ¿no? Entonces, por eso hemos incluido, no solamente por el ejemplo crístico, sino en las demás religiones que hemos expresado, en las que el ayuno es un toque de distinción, entre comillas, de una forma de alimentarse importante, ¿no? O sea, ampliamos el concepto de alimento, y luego lo ampliamos aún más cuando sabemos que nos alimenta la llegada de este amigo, la forma en que me relaciono con esta otra persona, la forma de convivir. Eso supone un alimento excepcional, ¿no? Lo ideal es saber compaginar todos estos movimientos que les acabamos de decir, incluido el último que ha sugerido Mar, a propósito de determinados alimentos que no sabemos qué tipo de contaminantes pueden llevar si después de hacer las cosas normales, como son la limpieza y la higiene, dudamos o sospechamos que puedan tener, pero necesitamos ese alimento, comámoslo con la confianza de que nuestro organismo lo va a metabolizar adecuadamente. Evidentemente no estamos hablando de venenos ni cosas parecidas, sino esos contaminantes habituales o que casi siempre son, ¿no? Esos transgénicos que no saben cómo te van a sentar, y los conservantes, los edulcorantes, que no todo el mundo los tolera de la misma forma, pero a veces nos vemos, entre comillas, obligados a ingerir determinados productos del que no tenemos constancia y cada vez menos de sus condiciones de calidad. En consecuencia, tengamos la disposición de alimentarnos de los elementos que nos brinda la vivencia de nuestra especie vida, en el amplio sentido de la palabra. Hay otro elemento importantísimo de alimento que se decía antiguamente, y no hace falta que sea antiguamente, a los niños chicos: el sueño alimenta más, sí, ya lo creo, que la teta. Sí. Cuando el niño estaba dormido y se había saltado una toma, déjale que duerma. El sueño es un gran alimento. El buen descanso es un gran alimento. Y eso todos los hemos notado. Cuando descansamos bien, al día siguiente tenemos más energía, estamos mejor de ánimo, estamos mejor. Entonces, fíjense, en el sueño el metabolismo basal es básico, el consumo es básico. En consecuencia, el organismo está preparado para alimentarse con poquito, con muy poquito. poco. En realidad, si nos apercibimos muy exquisitamente de lo que necesitamos para las actividades cotidianas que no sean de gran esfuerzo, de trabajo, nuestras necesidades son
básicas, muy pequeñas, muy pequeñas, de verdad. Claro, evidentemente si estamos ante un motopico, si estamos ante un andamio, si estamos picando, vamos a necesitar más energía. Pero en general, salvo aquellas profesiones de esfuerzo, el alimento que se precisa para estar en sintonía con las necesidades de nuestro cuerpo son pequeñas. ¿Sí? Pequeñas. No vamos a recurrir a los gramos de proteína, gramos de hidratos. No. Nos seguimos guiando por los premolares y molares para las legumbres y los cereales, los incisivos para cortar y recoger las verduras, y los caninos para la carne de caza. En este caso sería carne de establo. Pero en esa proporción, ¿no? Y estar bien hidratados. Creo que ese alimento, junto con el imprescindible alimento del alma, el imprescindible alimento de nuestra conciencia, que sin él, como hemos visto anteriormente, de nada sirve comer mejor o peor o regular. Necesito motivarme y saber que esa alimentación es la que mejor me sienta y mejor me ayuda. Si la como forzada, obligadamente, no me va a ser de utilidad. En realidad, en definitiva, lo que estamos diciendo es: alimentemos nuestra conciencia. Wow. Eso es. Ese es el verdadero alimento, que incluye alimentos propiamente dichos, que incluye agua básica, que incluye el ayuno, que incluye nuestras relaciones con el medio, de nuestra actitud y de la actitud con que recogemos esas relaciones con el medio. Wow. Yo creo que hasta ahí. Sí, porque eso libera un montón. Yo creo que nos podemos ayudar mucho con estas sugerencias. Ojalá así sea. Nuestro verdadero alimento es la conciencia, mantenerla. Esa es la que tenemos que alimentar. Y tenemos todos los elementos para hacerlo. Evidentemente hay personas que están en condiciones terribles, ¿no? Y ellas no pueden vivir en este nivel de experiencia, ¿no? Pero una gran mayoría sí puede ir actuando en este plano. Y si somos honestos con nuestras verdaderas necesidades, veremos que necesitamos muy poco para estar en plenitud de conciencia, de una conciencia amplificada. Hay que nutrir el alma. Hay que alentar y alimentar nuestra conciencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mar. Gracias a ti. Saludos. Hasta el mes que viene. Esperemos ser más puntuales. Y gracias por todo. Chao.